Hola hermanos, bienvenidos nuevamente. Esta es la unidad 5 y en esta oportunidad vamos a aprender sobre preguntas retóricas. En todas las lenguas existen las preguntas retóricas, pero estas se emplean con propósitos diferentes. El objetivo más común es el de pedir información. La persona que pregunta espera una respuesta. Por ejemplo, en Marcos 6:38, Jesús les dijo: ¿cuántos panes tienen ustedes? La respuesta es: 5 panes y 2 peces. Este es un ejemplo de una pregunta verdadera, una que espera una respuesta, aunque no siempre se recibe una. Pero a veces las preguntas tienen otros objetivos. Veamos algunos ejemplos. En Marcos 8:36, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde la vida? Aquí no se espera una respuesta. El hablante no pide información, sino que da énfasis a un punto. No es provechoso para un hombre poseer todo el mundo si pierde la vida. Esta es una pregunta retórica. Veamos otro ejemplo en Marcos 5:35. Llegaron unos de casa del jefe de la sinagoga a decirle al padre de la niña: tu hija ha muerto, ¿para qué molestar más al maestro? En este caso, la pregunta es en realidad una opinión. Es inútil seguir molestando al maestro. Una pregunta verdadera pide información y por lo general va seguida por una respuesta. Una pregunta retórica no pide información, tiene otro propósito. Las preguntas retóricas se usan en la conversación en español. Por ejemplo, ¿crees que no lo sé? Esta pregunta expresa disgusto por parte del hablante. Otra, ¿podrías abrirme la ventana? Esta pregunta no necesita una respuesta, sino que es una forma de pedirle a alguien que abra la ventana. Otra, ¿pasamos la hamburguesa? Esta es una invitación. En algunas culturas se usaría una orden: vamos a comer. En esos casos, si se le hace la pregunta, el oyente quizás no comprenda que se le está invitando a comer, sino que se le está preguntando si piensa comer con ellos. ¿Cómo traducir una pregunta retórica? Al traducir preguntas, lo primero es decidir si son verdaderas o retóricas. Si es una pregunta retórica, debe tratar de descubrir el significado o propósito exacto de la pregunta en ese contexto. Esto es necesario para comunicar el significado y las implicaciones en la traducción. Las preguntas retóricas pueden tener muchos significados o propósitos. Veamos 6 de los más comunes. 1. Dar énfasis a un hecho cierto. Lo podemos ver en Mateo 7:22, Marcos 3:23, 1 de Samuel 4:8 y 1 de Samuel 17:8. Note que en español una pregunta negativa implica afirmación, mientras que una pregunta afirmativa implica una negación. Por ejemplo, en 1 de Samuel 17:8 quiere decir: ¿no soy yo el filisteo? Soy sin dudas filisteo, forma negativa y afirmación. Juan 18:35 quiere decir: le contestó Pilato: ¿acaso soy yo judío? Ciertamente no soy judío, forma afirmativa, negación. 2. Para dar énfasis a una condición, especialmente si se mencionan 2 o 3 condiciones posibles. En Santiago 15, del 13 al 14, ¿está afligido alguno entre vosotros? Que ore. ¿Está alguno alegre? Que cante salmos. ¿Está enfermo alguno de vosotros? Que llame a los ancianos de la iglesia. El tercer punto, para representar un tema nuevo o un aspecto diferente de un tema y para llamar la atención. Por ejemplo, en Salmos 15, del 1 al 2. Señor, ¿quién puede residir en tu santuario? ¿Quién puede habitar en tu monte santo?
Solo el que vive sin tacha y hace lo bueno, el que dice verdad de todo corazón. Las dos preguntas presentan el tema del Salmo y dan lugar a una respuesta. Cuarto punto, para expresar sorpresa. En Marcos 6:2 dice: la multitud, al oír a Jesús, se preguntaba admirada: ¿dónde aprendió éste tantas cosas? ¿De dónde ha sacado esa sabiduría? El quinto punto, para reprender o exhortar a alguien. En Marcos 4:40. ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? En Marcos 5:35. Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro? Punto 6. Para expresar incertidumbre. Con esta clase de pregunta retórica, el mismo hablante a menudo se dirige a sí mismo. Puede considerarse como una pregunta verdadera hecha a uno mismo. Por ejemplo, en Lucas 12:17. El rico se puso a pensar: ¿qué haré? No tengo dónde guardar mi cosecha. Implicaciones de las preguntas retóricas en la traducción. Después de descubrir el significado verdadero de cada pregunta retórica en su contexto, piensa en cuál sería la mejor manera de expresar ese significado en la lengua receptora. Veamos algunos puntos. Primero, las lenguas emplean las preguntas retóricas de distintas maneras. La mayoría de las lenguas emplean preguntas retóricas, pero no siempre tienen la misma función que hemos visto en los ejemplos. Es muy probable que una lengua tenga algunas de las funciones mencionadas, pero otras no. Algunas lenguas emplean preguntas retóricas con mucha más frecuencia que otras. Segundo, por lo tanto, no se puede suponer que una pregunta retórica del texto fuente tenga que traducirse como una pregunta retórica en la lengua receptora. Puede que la forma interrogativa sea la más adecuada. Note cómo una versión de la Biblia basada en el significado, como la Dios habla hoy, a menudo expresa las preguntas retóricas de otra manera para dar el verdadero significado en el contexto. Tercero, otra situación común es que la lengua receptora use una construcción interrogativa para traducir una pregunta retórica específica, pero debe emplearse una forma interrogativa distinta para expresar el significado exacto. En una lengua, Lucas 15:4 se tradujo de la siguiente forma: ¿piensas acaso que un hombre puede tener 100 ovejas y pierde una? ¿Dejará las 99 e irá en busca de las que se extravió? La forma de la pregunta dio como resultado una respuesta incorrecta, que nadie haría tal estupidez. Esto lógicamente le quita sentido a lo que sigue del relato. A veces hay que hacer explícita en la traducción la respuesta implícita del texto fuente, si esto sea necesario según normas naturales de la lengua receptora. Cuarto, puede ser que la lengua receptora emplee preguntas retóricas para algunas funciones para las que la lengua fuente no las usa. Por lo tanto, a veces puede ser adecuado usar una pregunta retórica en la traducción cuando en el texto fuente no se ha empleado una pregunta. Lo más importante es preguntarse: ¿cuál es la forma que comunica mejor el significado correcto en la lengua receptora en ese contexto? ¿Cómo descubrir el uso de las preguntas retóricas en la lengua receptora? Para descubrir cómo se usan las preguntas retóricas en la lengua receptora, hay que escuchar atentamente muchas conversaciones y estudiar textos originales en la lengua receptora. Se debe saber, primero, si esa lengua usa preguntas retóricas. Muchas lenguas las usan. Segundo, si es así, averigüe: A. ¿Qué funciones tienen las preguntas retóricas? B. ¿En qué situaciones se usan las preguntas retóricas? Por ejemplo, ¿se usan en la lengua hablada y escrita?
¿Se usan en conversaciones formal e informal? ¿En qué tipo de discursos se emplean con más frecuencia? ¿En la conversación o en sermones o exhortaciones? Tercero, ¿qué palabras o formas gramaticales especiales se usan para señalar las preguntas retóricas? Cuando haya descubierto las funciones de las preguntas retóricas en la lengua receptora, compárelas con las funciones que tienen en la lengua fuente. Los hablantes nativos de la lengua receptora también deben hacer este estudio. Si conoce las diferencias entre la lengua fuente y su propia lengua, se dará cuenta de los casos en los que tenga que hacer ajustes. Recuerde, todo traductor debe estudiar las preguntas en la lengua receptora. Observe cuándo y cómo se usan las preguntas retóricas en las lenguas y con qué propósitos. Es necesario que usted sepa qué palabras o formas gramaticales se emplean para señalar una pregunta retórica.